Si crees que entrenas duro, espera conocer la brutalidad con la que Dorian Yates llevó su cuerpo al límite. No era solo levantar pesas. Era una guerra contra su propio cuerpo, una batalla en la que cada repetición era un choque entre la mente y la fatiga. Su enfoque no solo cambió el culturismo para siempre, sino que llevó a su cuerpo a un nivel de desarrollo muscular que nadie había visto antes. Dorian Yates no seguía las normas del culturismo tradicional, y eso es lo que lo hizo único. Mientras la mayoría de los culturistas entrenaban con altos volúmenes de trabajo, haciendo 20 o 30 series por grupo muscular y pasando hasta 3 horas en el gimnasio, Yates creía que esto era un desgaste innecesario. Él no entrenaba más, entrenaba mejor. El entrenamiento más brutal de la historia. Su filosofía estaba basada en la alta intensidad y el bajo volumen, una estrategia inspirada en el método Heavy Duty, creado por Mike Mentzer. Pero Dorian lo llevó al extremo. Cada serie que hacía no era solo una serie. Era un enfrentamiento con el fallo muscular total. No dejaba nada en el tanque. No se guardaba nada para la siguiente serie, porque no habría una segunda oportunidad. ¿Cómo lo lograba? Con una combinación de fallo muscular absoluto, repeticiones forzadas y negativas, y lo más aterrador de todo, una mentalidad de hierro que lo obligaba a ir más allá de lo que el cuerpo le pedía. Para Yates, cada repetición contaba, y cuando llegaba al fallo muscular, no era suficiente. Ahí era donde empezaba el verdadero entrenamiento. Repeticiones forzadas, negativas y parciales, exprimiendo cada músculo hasta que literalmente no podía más. Su enfoque era tan radical que entrenaba únicamente 4 veces por semana, mientras que el resto de culturistas lo hacían 6 o 7 días. Pero cada uno de esos entrenamientos era tan intenso que el cuerpo necesitaba más tiempo para recuperarse. Dorian creía que la mayoría de los culturistas desperdiciaban demasiada energía haciendo repeticiones innecesarias, en lugar de centrarse en lo más importante: hacer cada repetición lo más intensa y efectiva posible. Y aquí es donde radica la diferencia entre Dorian y el resto. Mientras que la mayoría de los culturistas se detenían cuando el músculo empezaba a arder, él continuaba. Se adentraba en ese dolor, lo abrazaba y empujaba aún más allá de lo que parecía posible. Un entrenamiento tan extremo que nadie podía seguirlo. Muchos de sus compañeros intentaron entrenar con él, pero la gran mayoría no duraba más de un par de sesiones. Los niveles de exigencia eran tan inhumanos que incluso culturistas profesionales vomitaban, se mareaban o simplemente abandonaban. No es que yo fuera más fuerte que ellos, decía Yates, es que mi mente estaba dispuesta a llegar más lejos que la suya. Dorian también eliminó todas las distracciones. Su gimnasio, Temple Gym, no era un centro de fitness moderno con música animada y espejos por todas partes. Era un sótano oscuro, sucio y sofocante, donde solo existía el ruido de los discos de hierro chocando entre sí y los gritos de esfuerzo. Yates entrenaba con las luces apagadas, en completa oscuridad, para concentrarse en cada repetición, cada contracción, cada milímetro de su físico. No había distracciones, no había música motivadora, no había nadie tomando selfies o mirando el móvil. Era puro enfoque, pura intensidad, una mentalidad de otro mundo. Para Dorian, el gimnasio no era un lugar de socialización. No iba allí a charlar ni a entretenerse. Entraba, destrozaba sus músculos y salía. Y cuando decimos destrozar, no es una exageración. Después de sus sesiones, sus músculos quedaban tan destruidos que necesitaban hasta 7 días para recuperarse por completo. Para muchos, este método parecía una locura. ¿Cómo es posible entrenar menos y obtener mejores resultados? La respuesta estaba en su capacidad para llegar a niveles de intensidad que nadie más podía soportar. La mayoría de los culturistas piensan que entrenan duro. Hasta que entrenan conmigo, decía Yates. El precio de la brutalidad. Pero todo en la vida tiene un precio, y Dorian lo pagó con creces. Su nivel de intensidad era tan extremo que, con el tiempo, su cuerpo comenzó a romperse. Desgarros musculares, tendones destrozados y articulaciones al límite fueron algunas de las consecuencias de entrenar a un nivel tan inhumano. A pesar de estas lesiones, logró ganar 6 títulos consecutivos de Mr. Olympia, dominando la escena del culturismo desde 1992 hasta 1997. Pero cuando su cuerpo no pudo más, decidió retirarse en la cima, algo que pocos atletas logran hacer. Hoy en día, sigue siendo considerado uno de los culturistas más inteligentes y estratégicos de la historia. No fue el más alto, no fue el más fuerte, pero fue, sin duda, el más intenso. Un legado eterno. Dorian Yates cambió el culturismo para siempre. Su entrenamiento, su mentalidad y su intensidad siguen siendo referencia hasta el día de hoy. Su espalda parecía de otro planeta. Su tamaño era irreal. Había llevado el concepto de entrenar al límite a un nuevo nivel. Su historia es la prueba de que no siempre gana el que entrena más, sino el que entrena mejor. Y ahora la pregunta es, ¿te atreverías a entrenar como Dorian Yates? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias de los titanes del culturismo.